buenas tardes para todos los participantes de esta materia de lo que es la deontología jurídica. Como ya pudieron haber observado, o los que no han tenido la oportunidad de ingresar a la plataforma, este, pues ya allí hay una presentación en la que les doy la bienvenida en primera instancia a esta materia. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Manuel Hostos Chacón, soy abogado en ejercicio, egresado de la Universidad Católica del Táchira. Bueno, allí en la presentación pues les di un pequeño introductorio eh, de lo que vamos a ver, a desarrollar un poco en esta materia. De principio, como todo, pues vamos a hablar eh, de lo que es la parte fundamental, lo que son la parte conceptual, lo que le da, si se quiere, esas bases conceptuales a lo que es la materia, ¿sí? Vamos a comenzar un poco a desarrollar ese tema. Entonces, bueno, nuevamente les reitero la bienvenida a esta sesión coordinada de manera síncrona para esta fecha, en esta oportunidad, en esta hora, para los que también, pues, posteriormente de manera síncrona la podrán verificar y, pues, cualquier situación la podrán allí encontrar en la plataforma. Esta materia, pues vamos a observar que tiene un contenido programático que en principio, pues como si ya pudieron observar, tiene cuatro unidades. En esas cuatro unidades de lo que es la deontología jurídica, pues en principio vamos a ver eso, lo que es las nociones básicas para el estudio de la ética, ¿sí? Eh, luego, que es la que vamos a comenzar a desarrollar hoy. Luego vamos a ver el campo de la acción del abogado venezolano. Luego hablaremos un poco de lo que son los honorarios profesionales, todo lo que tiene que ver en sí con eso, a qué se llaman honorarios, eh, cómo se pueden cobrar, cuánto se puede cobrar, todas esas situaciones que lo establece la ley. Y pues esa ley especial la analizaremos en esa unidad. Y por último, lo que son los delitos y las faltas en el ejercicio profesional. En este caso, pues en el ejercicio del derecho, en las que ustedes como futuros abogados, pues deben estar claros cuáles determinadas acciones pueden incurrir en lo que son faltas o posibles delitos, dependiendo de la gravedad y tal, y cómo lo vaya a tipificar las legislaciones y el ordenamiento jurídico venezolano vigente. Entonces, como sabemos también, mm, vamos a aplicar cuatro evaluaciones o actividades evaluativas a los efectos de cumplir con ese 100% del porcentaje para las evaluaciones. En principio, pues ya está fijada la primera actividad para evaluar, porque no está completo aún. Bueno, yo les abrí la posibilidad de si hay alguna propuesta en cuanto a la forma o cómo quisieran las otras evaluaciones, pues con mucho gusto las puedo recibir y las tomamos en consideración. En dado caso que no exista propuesta, pues próximamente les haré llegar el plan de evaluación en forma completa. Por el momento, pues ya tenemos fijada lo que es esa primera actividad para evaluar. Entonces, comenzando esta materia en la que vamos a observar primero qué es esto, qué es deontología, qué es esa palabra tan extraña. Eh, Llevándola
a lo que es el mundo del derecho, porque pues evidentemente, mm, como vamos a ir viendo, se aplica a muchas ramas eh, de las ciencias, a muchas ramas de las diferentes profesiones. Entonces, allí vamos a ir hablando un poco de ello. Comenzando entonces formalmente entrando ya a la primera unidad, en donde vamos a hablar de lo que es las nociones del estudio de la ética, ¿sí? Y ustedes me dicen, pero ética y deontología. Bueno, son conceptos que están allí. La ética, al hablar de ética en el ejercicio del mundo del derecho, pues vamos a hablar de la deontología y posteriormente la vamos a definir. Ahora, em, tenemos que este, tener muy claro algunas situaciones. Cuando vayamos nosotros o para iniciar con esta materia, vamos a estar muy claros que siempre va a ser esa deontología a la ética. La ética se va a abocar a lo que es el estudio filosófico de la conducta humana, en cuanto a se va a relacionar con lo que es el bien y con lo que es el mal. Por consiguiente, se van a estudiar sus fundamentos y sus implicaciones en la práctica. Entonces, podemos decir que la ética es parte de la filosofía, pero debe ayudarse de la psicología y también de otras ciencias sociales y del derecho, evidentemente, puesto que también se van a estudiar aquí las acciones humanas, aunque pues con diferentes puntos de vista. Entonces, empezando con ese tema fundamental como lo es la ética y viéndola desde un punto de vista global, la ética desde ese concepto o desde la óptica de lo que es al nivel de un profesional y en específico la ética basada o delimitada en lo que sería el ámbito jurídico, es decir, lo que es la ética jurídica, en la que el profesional del derecho debe ejercer, la que va a ejercer en su carrera o durante su carrera y no solo allí, sino también lo que es antes y después de ella. ¿Por qué se dice de esa forma? ¿Por qué? Porque pues en la ética vamos a ver aspectos que tienen mucho que ver con lo que es la parte moral, social, evidentemente pues a la parte sociocultural. Entonces, pasando al desarrollo de esta unidad, vamos a ver que debemos tener claro que esa ética la vamos a ver como una ciencia. Es una ciencia que tiene como instrumento la razón. Y aparte que tiene como instrumento la razón, vamos a ver también que, que ella tiene un significado o una connotación en cuanto a lo que es el estudiar los actos humanos. Por eso, pues es un instrumento que permite que estudiemos primeramente lo que es la razón, y en segunda instancia los actos humanos se van a desarrollar en base a lo que es o lo que debe ser la razón. Entonces, pues, esta trata de emitir algún juicio sobre la bondad o la maldad desde un punto de vista moral de algo, de cualquier materia o de alguna situación, en donde se da siempre la causa o razón de dicho juicio que se va a emitir. Entonces, tenemos que tener claro que cuando hablamos de juicio, en este término que lo utiliza aquí la ética, no es juicio en el sentido literal del ejercicio, sino en cuanto a una opinión o, sí, una opinión que se puede emitir en base a determinado punto, pero esa opinión como de carácter vinculante, esa opinión que va a tener fuerza y se dice que estoy emitiendo o una declaración de que algo es bueno o malo. Entonces a eso a lo que nos referimos en cuanto a cuando hablamos de la palabra juicio en el sentido que lo acabamos de decir. Entonces,
La palabra ética procede o deviene del griego ethos, que quiere decir el lugar donde vivimos o la morada. Esto pues en un principio, ¿sí? Ya que luego pasó a significar lo que es el modo de ser y o el carácter que una persona o un grupo ha adquirido a lo largo de su vida. Entonces, esta es una disciplina filosófica que se dedica a la reflexión moral. Aquí se tiende a confundir el término de ética con moral y no son sinónimos, pero sí tienen mucha relación en sí. Observamos entonces, este, vamos a tener claro allí em, que observando un poco lo que es la ética, ¿sí? Como ya lo dijimos, es entonces una disciplina filosófica que va a la reflexión de la parte moral, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de deontología jurídica, estamos hablando de esa parte de la ética. Y cuando hablamos de la ética, tenemos que ver que desarrolla una serie de valores, una serie de fundamentos que permiten que ella salga, que ella se desarrolle y que ella pues permita el actuar correcto de, en este caso, de los profesionales. Entonces, vemos que la ética indudablemente va a llevar consigo una virtud como lo que es aquellas características que van a hacer que resalten la persona, no solo en lo humano, sino también en el desarrollo de lo que es la profesión, en este caso, de los profesionales del derecho. Indudablemente, cuando hablamos que una persona es virtuosa, es porque evidentemente tiene uno de esos valores que los va a resaltar y que van a hablar por sí sola de esa persona, y en este caso, de ese profesional. También no podemos hablar de ética si no existe una responsabilidad fundamental en cada uno de los actuares de los humanos, pero por supuesto en un profesional pues va mucho más evidentemente que se debe aplicar, que se debe cumplir, que cada una de las tareas y cada una de valga la redundancia, por eso lo decimos, tenemos esas responsabilidades, porque es otra de las características que debe cumplir para que la ética se aplique en el actuar del profesional. Y, por supuesto, también la honestidad. Honestidad a los efectos de que el actuar de los seres humanos siempre debe tener esa otra parte, y va muy consigo con otros valores que ya lo vamos a ver más adelante, esa honestidad que es pues actuar de la mejor forma posible, hacer el bien y evidentemente para ser honesto hay que llevar como norte la verdad. Entonces, esto debe ser no solo allí en un concepto, sino que debe existir un compromiso de que esto se va a aplicar, de que tenemos ese deber de manifestarnos cada una de nuestras acciones de bien en cuanto a que se estén aplicando ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente, si lo hacemos, vamos a ser buenos ciudadanos, si lo hacemos, vamos a dar ejemplos, si lo hacemos, evidentemente, vamos a ir de la mano con lo que es la ética. Entonces, si aplicamos todo ello, evidentemente vamos a evitar eh, lo que no quiere este concepto, lo que nos dice la ética, que es que evitemos hacer acciones que sean negativas, acciones que vayan a afectar a quienes están a nuestro alrededor. Entonces, si aplicamos esas características, esos valores, esos fundamentos, pues evidentemente vamos a ser moral y éticamente correctos. Entonces allí pues evidentemente nos va a ayudar en lo que es el ejercicio de futuro de nuestra profesión. Entonces, em, luego vamos a ver un poco lo que es pues la ética en sus orígenes y cómo lo es en un objeto de estudio.
Y pues allí vamos a tener claro, tenemos que tener nosotros claro desde dónde viene, eh, es dónde están los registros al respecto. Desde la antigua Grecia, Aristóteles también como Platón, pues ellos fueron plasmando sus ideas en que la ética se encarga de estudiar las conductas humanas, las cuales van a ser tratadas o llevadas a cabo desde lo que es la conciencia y la libertad de cada individuo, pues para así saber diferenciar lo bueno de lo malo. Y pues allí se estableció esos principios que se deben o deben regir en la vida. Y esto pues van a traer consigo la distinción, el saber distinguir entre lo bueno y lo malo, partiendo de qué? De un análisis breve. Por ello está o por ello está presente en las diferentes facetas en las que nos desenvolvemos. En la sociedad vemos que la ética adquiere un significado a partir de lo que es el actuar ético de cada individuo. Este actuar puede ser la aceptación por parte del individuo de lo que son las normas establecidas en una sociedad o en una sociedad determinada. Por ello, la ética busca descubrir y, si se quiere, clarificar la comprensión de las relaciones que se establecen entre lo que es el actuar humano, entre lo que son los valores, entre lo que son las normas morales y pues así desarrollar la vida social. Entonces es buscar lo que es ese deber ser que, si se quiere, es el ideal y es lo que la norma en principio nos trata de tipificar, de establecer, establecer parámetros de lo que es lo que se debe buscar. Y ahí es donde llamamos ese deber ser. Por eso a veces estamos en la vida diaria y indudablemente nos parece que algo se debe realizar de determinada forma y uno dice, pues bueno, es el deber ser. Ahora, muchas veces el deber ser no está muy eh, en concatenación con lo que es algunas legislaciones, pero pues ya allí es donde entra este juego de la ética y, si se quiere, de la moral para definir cuál es el deber ser. Entonces, si viendo ya eso, vamos a analizar lo que es la importancia de esa materia, de esta materia. La ética, como ya acabamos de ver, es esa ciencia que, a la luz de la razón, va a reflexionar sobre lo que es el sentido, sobre lo que es la licitud y la validez, también de lo que es la bondad o la maldad de los actos humanos, ya que estos pues no pueden regirse simplemente por el instinto o por la arbitrariedad o por algún capricho. Por ello, la ética tiene como finalidad establecer una plataforma de valores. Estas plataformas de valores deben superar lo arbitrario y los caprichosos de las actividades o de los actos humanos. Y pues allí, si superamos esto, pues obtendremos una justificación racional del modo de proceder. Y pues que esto lleve o impulse al hombre de que se rija por principios éticos, siendo coherente su actuación, que sea armónica y con su naturaleza racional y libre. Este, para hacer un poco una comparación metafórica, para ejemplificar un poco, podemos decir que la ética es como un faro que ilumina el camino y esta da sentido a la vida, pero no solo una luz hacia el exterior, sino también una luz hacia el interior, porque en el fondo del espíritu se va a encontrar las intenciones como tal, que es lo importante para los actos humanos, pero sobre todo lo que es esa parte invisible y secreta que es la fuente de la conciencia. Entonces,
Si lo llegamos a comparar con lo que es con un buque, un barco en alta mar, así sea el más equipado, siempre va a necesitar hoy en día y en la actualidad, siempre va a necesitar algunos instrumentos. Por ejemplo, pues actualmente todas las naves de hoy en día no pueden estar sin tener un sistema de posicionamiento global, no pueden dejar de tener un GPS. En la antigüedad, o antes de esta era tecnológica, pues los barcos no podían estar sin una brújula. Entonces, evidentemente, esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque es saber que en estos casos lo más importante es saber hacia dónde se quiere ir y pues contar con los medios para conocer que se está en esa correcta dirección. Entonces, es allí donde se hace esa comparación de qué es la ética y que actúa como ese orientador y hacia dónde nos indica, hacia dónde debemos avanzar. En- Entonces, pues hacemos esa comparación a los efectos de lo que es la ética con el ejemplo. Ahora, esta ética aplicada ya a lo que es el ejercicio del derecho, pues se denomina deontología jurídica. Deontología como lo que es una palabra de origen griego, que significa tratado o estudio del deber. La importancia de la ética en el mundo jurídico es algo que es de carácter urgente e imprescindible. Si bien pues el derecho no lo es todo, no podemos dejar a un lado que si lo jurídico estuviera impregnado de valores éticos, pues sería muy importante, sería lo primordial, lo fundamental y decisivo hacia un mundo más humano y un mundo pues evidentemente más justo. Por ello, la deontología en este campo es por demás necesaria para lo que es el mundo actual. Y no está de más decir que existe esa urgencia de la aplicación de estos principios en el ejercicio del derecho. Y pues evidentemente nuestro país no escapa a ello. No escapa a ello porque pues estamos en esa situación y aquí es donde la ética debe actuar y dirimir todos esos puntos. Entonces, la ética es esos puntos en donde la ética debe regir en determinado país o en determinada región. Entonces, pues bueno, allí vamos a observar ciertas situaciones. Entonces, mm, cuando estamos conversando de ciertas situaciones, como cuando hablamos de esas reglas que las personas deben seguir para que sus actos sean considerados buenos, pues según lo que es la costumbre de la región o determinado país. Entonces, tenemos que poner allí un poco en contexto algunos casos en algunos países, en algunos países, por ejemplo, en el Medio Oriente. Sí, allí vemos que existen una serie de actuaciones, una serie de conductas, una serie de disposiciones que son bastante polémicas en el Medio Oriente, por ejemplo, en esos países que tienen, si se quiere, muy marcado la religión y el tema de lo que es la religión islámica, pues entonces allí vamos a observar que hay casos como en el tratamiento a las mujeres, ese tratamiento muy particular hacia ellas, pues vamos a ver que para ellos esto puede ser éticamente válida, pero mundialmente sabemos que es éticamente incorrecto eh, eh, e imposible de aceptar en lo que son la generalidad de los casos en el mundo. Por eso debemos tener claro
que la ética de un abogado van a ser pues esas diversas normas de conducta que van a regir la profesión y todas aquellas situaciones en donde se van a proporcionar la mejor manera de hacer el bien. Es por esta razón que muchos países, pues hoy en día ya los abogados están obligados a cumplir con un código deontológico. Este código deontológico debe regirse a unas pautas, deben adherirse a unas normas. ¿Para qué? Para regular cualquiera de esos tipos de conducta y que en el caso de no cumplirla, pues debemos estar adaptados con esos códigos internos, pues pudieran ser sancionados e incluso separados del ejercicio de su profesión. Ahora, ¿cómo es o cómo debe ser el perfil ético del abogado? Este es de vital importancia para que cualquier profesional del derecho cumpla con lo que es la ética, el ceñirse cabalmente a los siguientes valores y principios. En primer lugar, lo que es la honradez, como ese actuar de que se está haciendo lo correcto, cumpliendo plenamente con los que son sus deberes y sin quitarle nada a nadie. También lo que es el respeto. Esto porque se debe tener la debida consideración teniendo en cuenta lo que son las necesidades, lo que son los valores y las creencias de los demás, sin necesidad de juzgarlos y teniendo en cuenta el valor de lo que somos, puesto que todos, pues evidentemente somos seres humanos. También no debemos dejar a un lado lo que es la dignidad, esto es la expresión profunda del respeto por los seres humanos, de la empatía esa que debe existir entre todas y todos nosotros y de lo que es el valor de cada individuo. Por ello, la dignidad es un valor compartido. Este debe ser compartido por todas las personas y en general por casi todas las culturas. También se debe tomar en cuenta lo que es la buena fe, siguiendo lo que son los patrones, los patrones aceptados por la sociedad del lugar donde nos encontramos o a donde vayamos a ejercer la profesión. Entonces, allí debe existir un convencimiento propio de qué es lo que se debe hacer, sin necesidad de hacer un daño a los demás, evidentemente. Entonces, esto es un principio fundamental en el ejercicio y en el perfil ético de lo que es el abogado. También se debe contar con ese perfil diligente, esa diligencia que nosotros debemos aplicar en donde uno se debe comprometer a realizar una labor y a realizar ese trabajo con todo con toda la conciencia, con un interés y si se quiere con los debidos tiempos para realizarlo. Esto es fundamental para hacer un procedimiento el cual debe ser organizado, debe llevarse de forma metódica para lo que es el ejercicio de la profesión. También dentro de estos perfiles está ese valor de la lealtad, un valor muy importante, del cual es fundamental también en los seres humanos y el mismo pues debe ser utilizado con la implementación de medios legítimos para asegurar de que los intereses que le van a ser confiados a uno como profesional pues van a estar debidamente salvaguardados, aunque en estos casos no tuviera un resultado deseado. Porque sabemos, como sabemos, los abogados en principio realizamos una labor que esa labor que hacemos es una labor que implica una obligación de hacer que como se está sometido a un tercero por lo general, pues no siempre está en nuestras manos y
la resolución o decisión pues no siempre va a ser favorable. Por ello, debemos aplicar todos estos principios para tratar de cumplir y, si se quiere, cercar lo que es una posible decisión y cumplir con esa misión encomendada. Pero sin duda alguna, si aplicamos este valor, si somos leales, pues nos vamos a volver confiables y siempre se va a dejar una buena imagen y va a destacar siempre para lo que es el bien de un profesional y evidentemente y su patrocinado. Por último, y si se quiere el más importante en el perfil, es el valor de lo que es la justicia. Aquí pues vamos a ver que se debe reconocer el derecho de cada individuo a ser tratado por igual, sin que ello dependa de ciertas circunstancias o de ciertas ayudas a que cada uno pues lo pueda ejercer en lo que son sus derechos. En estos casos no se debe condenar a los demás resolviendo los conflictos que son necesarios y evitando que los que se puedan solucionar y sin necesidad del previo conflicto, pues se haga. A esto último tendríamos que aplicarle ese dicho que el mejor juicio es aquel que se evita. Igualmente, a veces llegamos a una instancia judicial y ya vemos que las distintas leyes o que partiendo desde la Constitución, pues ella nos va a instar a utilizar lo que son los medios alternativos de solución de conflictos para así evitar tempranamente o en un en un eventual caso evitar unas etapas posteriores de juicio que lleve a una segunda instancia, por ejemplo, y pues evitar esto el mismo ordenamiento jurídico nos insta a aplicarlo en los casos cuando existe la posibilidad. Como abogados, pues siempre debemos trabajar buscando como norte siempre lo que es esta virtud de la justicia y también como uno de los fines del Estado que evidentemente se deben alcanzar. Hablando también de esto, mm, eh, conversando inicialmente lo que es esta introducción al código de ética del abogado, pues legalmente y doctrinariamente vamos a conseguir algunos artículos. Eh, bueno, aquí vemos en la lámina los valores y principios que acabamos de nombrar. Y finalizando con ese último conclusión de ese último e importante principio. Eh, como les digo, este código, tenemos un código de ética profesional del abogado, ¿sí? Legalmente y doctrinariamente, pues vamos a conseguir algunas referencias en cuanto a lo que es el código. Entonces, eh, en cualquiera de estos vamos a conseguir unos artículos, bien sea desde el punto doctrinal o bien sea desde el punto eh, legal. Pero claramente encontraremos que existe un código de ética profesional, que este es un conjunto de disposiciones reglamentarias sobre lo que es el ejercicio de la profesión de los abogados aquí en nuestro país, en donde se van a anunciar algunas normas, algunos principios éticos que deben o van a inspirar en sí lo que es la conducta de los que son todos los matriculados en en los colegios de abogados de todo el país, ¿sí? Porque el abogado siempre deberá hacer respetar su independencia frente a los poderes públicos, frente a lo que son los jueces y pues frente a cualquier autoridad administrativa a los cuales esté ejerciendo lo que es su actuación, su diligencia y pues esa actuación
deberá siempre, siempre estar conforme a lo que es su conciencia, rechazando todo lo que está contrario a la justicia y a lo que es la libertad de los que son sus clientes, sus defendidos. Es por ello que el derecho y la ética están estrechamente vinculados, porque pues existen principios éticos que van a servir de guía para guiar el comportamiento del profesional del derecho, para que así vaya a ejercer su profesión de una manera apropiada, contribuyendo a lograr lo que es el bienestar común y lo que es la armonía en la sociedad. Esto tiene dos enfoques. Sería entonces un enfoque legal y en estos enfoques, pues aquí vamos a buscar cuanto a lo que es el enfoque legal, es buscar la implementación de normas eh, a los efectos de que se vaya a buscar el rescate de la materia de la deontología jurídica, rescatando lo que es el conocimiento necesario que deben tener los abogados y así pues puedan desarrollar sus capacidades en el ejercicio. ¿Esto por qué? Pues esto como una de las principales obligaciones morales que se deben tener en las carreras, que vendrían siendo pues el equivalente al utilizar las herramientas para comprender las leyes, para comprender la jurisprudencia y lo que son las prácticas en cualquiera de los entes y específicamente también lo que son los tribunales. En Venezuela, el Código de Ética Profesional del Abogado venezolano es de obligatorio cumplimiento. ¿Para quienes? Pues evidentemente para todos aquellos que tengan las capacidades académicas para ejercer la profesión. El abogado que conozca de cualquier hecho que esté atentando o vaya a atentar posteriormente contra las estipulaciones o en el caso negativo, contra las prohibiciones de este código, pues están los abogados en el deber de dar la información inmediata y si se quiere denunciar estas situaciones al colegio de abogados en el cual esté inscrito el infractor. Ya habiendo hablado un poco de esta materia, vamos a finalizar una parte diciendo que con la deontología jurídica se va a recomendar a los abogados no prestar sus servicios a causas ilícitas, a causas injustas o aquellas que vayan a lesionar los derechos humanos. E igualmente se aconseja que sean estipulados un justo precio y si se quiere el más correcto para sus servicios en aras de que no perjudique al cliente y se pueda llevar una buena relación armónica. Entonces, esto es fundamental en la aplicación en el ejercicio, por eso es que es fundamental en el ejercicio de la profesión del abogado. Entonces, tenemos esos dos enfoques, el enfoque doctrinal llevado a esa parte de los estudios de profesionales en la materia de lo que es el análisis del código, de lo que son las inspiraciones de allí para posibles ensayos, interpretaciones y pues sean fuente adicional mm, de lo que pudiera no estar regulado en dicho código. Entonces allí hace el aporte igualmente ese enfoque doctrinal y lo que son pues esos estudiosos y escritores en el mundo del derecho. Entonces, bueno, em, vamos a dejar hoy hasta acá la presente sesión donde hablamos esta parte inicial, donde vemos esas nociones iniciales del estudio de la ética,
que como vimos, cuando hablamos de deontología jurídica, estamos hablando de esta parte de lo que es la ética y referida al mundo del derecho. Como ustedes deben de conocer, pues cualquier duda, cualquier pregunta, pues lo pueden hacer por los medios que ustedes conocen de la plataforma que está allí del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, preferiblemente pues la mensajería instantánea, a los efectos de clarificar. E igualmente, con respecto a los que les comenté del plan de evaluación, pues estoy allí abierto em, a cualquier posible método de evaluación para coordinarlo entre todos. Entonces, bueno, hasta acá la presente sesión de la presente materia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.